Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es viernes, ya viernes 5 de agosto. Estamos en el viernes de la semana número 22 del tiempo ordinario. Les decía en la primera parte cómo Monseñor, ese gran catequista que nos ha regalado la Iglesia, cómo nos lleva poco a poco para que podamos comprender la dimensión del Dios en el que Él cree, del Dios en el que Él predica. Nos ha llevado desde el Dios de los dos libros, la Sagrada Escritura y la creación, el Dios de los filósofos, de las grandes reflexiones, el Dios de la revelación, como en la zarza de Moisés, allá en el monte Horeb, y nos ha llevado al Dios de los sencillos, de los humildes. Hoy vamos a hacer un ejercicio, entre hoy y mañana, son 2 jornadas. Vamos a ver cómo ese mismo Dios está en El Salvador, jornada de hoy, mañana. Después cómo ese Dios está en Polonia, otras jornadas. Y por último, cómo Dios está en Nicaragua. Yo les pido que hagamos un ejercicio mental, porque estamos escuchando a un catequista, Monseñor Romero. Y este catequista está instruyéndonos en el cómo ver a Dios en la realidad. Oigamos a Monseñor. ¿Qué ha pasado en esta semana sumamente reflexiva a la luz de este Dios de Israel? Miremoslo, Dios en El Salvador. El partido UDN denunció la aparición de 22 cadáveres, muchos de ellos con señales de tortura que no han podido ser identificados, además de otros asesinatos cuyas víctimas han sido reconocidas por sus familiares. Ese mismo comunicado atribuye esta extrema violencia que vive el país a los organismos policiales ligados con el gobierno y declara que llama la atención que este método puesto en práctica tantas veces en nuestro país por los cuerpos de seguridad como en otras ocasiones se da siempre cuando se ha decretado estado de sitio. Ya lo decíamos también nosotros al principio, que ojalá el estado de sitio no coincidiera como sabe coincidir en nuestra historia con el atropello de la dignidad y de la libertad del hombre, que no sea pretexto. El Dios de nuestro pueblo no puede mirar bien una ley dada así con carácter simplemente represivo. El Dios de nuestro pueblo está al lado de esos cadáveres que claman al cielo, está al lado de esas familias huérfanas y desamparadas. ¿Cómo no va a estar el Dios de nuestro pueblo con 14 maestros que han sido matados desde el 24 de abril a esta fecha? En el mes del maestro
recordar estos nombres entre los cadáveres: Noel Saúl Ramos, Ricardo Villalobos, Emma Guadalupe Carpio, Rafael Vázquez Marín, Antonio Merino, René Mauricio Pacheco, Orlando Guerrero Chamul, Pedro Federico Colorado, Francisco Borja Carranza, René Guevara, Lázaro Arias, José Manuel Funes Minero, Manuel de Jesús Chávez, Héctor Joaquín Torres. 14 hombres, mentores de nuestra niñez, asesinados. Quiero también unir a esta denuncia el ataque sistemático, malicioso, contra la educación de nuestros colegios católicos. Se confunde, y lo he repetido 1000 veces, el trabajo que la Iglesia lleva en sus colegios por la vigilancia, por el despertar de una conciencia cristiana crítica, una educación liberadora, una educación que haga del educando un artífice, un hombre útil, una mujer útil para crear un porvenir mejor en su patria. Cuando se hace esto, se dice que en el colegio se da indoctrinación marxista. Es fácil poner esa etiqueta para luego hacer odiosa la labor educativa cristiana, que no puede prescindir, como lo repitió Pablo VI claramente, de la promoción auténtica del hombre. También han amenazado de muerte y reprimido a sindicalistas de la luz eléctrica. Capturaron recientemente a 2 sindicalistas en el Cerrón Grande. Y también hay una lista de personas que han sido capturadas y de los cuales no han sido pasados a los tribunales y se teme por su vida. Óscar Atilio Chicas, Julián Mejía Ardón, campesino, Sara Brizuela, Manuel Barahona Chávez, campesino, Cruz Flores, Domingo Murcia, Manuel Antonio Mejía, María Reina Mejía, Carlos Mejía, Blanca Elía Beltrán. También un estudiante de 18 años, Carlos Durán, capturado y luego asesinado. Su cadáver apareció en el playón. El 4 de junio, en la sala de control de la planta geotérmica de Huachapán, un sujeto enmascarado entró a dejar unas cartas de amenaza a directivos y trabajadores a nombre del movimiento armado de Unión Guerrera Blanca. Este sindicato jugó un rol determinante en la serie de huelgas que se realizaron durante el pasado mes de marzo. Numerosas personas han recibido amenazas por teléfono, por cartas anónimas. El director del periódico La Crónica denuncia esta amenaza y ha tenido el valor de responsabilizar de lo que le pueda suceder al mismo general Romero. No hace falta que usted sea salvadoreño para comprender lo que voy a decir respecto a esta homilía de Monseñor Romero. No hace falta que sea salvadoreño, salvadoreña. Aquí hay un concepto catequético de Monseñor Romero de tener una imagen de un Dios lejano, que es la figura del Dios del Antiguo Testamento. Yo insisto mucho en impulsar, en animar a cruzar el umbral del Antiguo Testamento y llegar al Nuevo.
Porque en el Antiguo Testamento hay una imagen de un Dios lejano. Aparece Jesús y nos presenta a un Dios cercano. Claro que es el mismo Dios, pero así lo entendían allá. Y Jesús, si es desde los evangelios sinópticos, que no tiene la conciencia que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, o bien de Juan, que tiene toda la conciencia de que Él es Hijo de Dios, y solo hay que esperar el momento en que se cumpla la misión que Él trae. Juan 2, no ha llegado mi hora, hagan lo que Él les diga, pues que se llegue la hora, y transformó el agua en vino. Dos concepciones. Jesús rompe con esa tradición de ver a un Dios lejano y nos presenta a un Dios cercano. Esta conciencia es la que nos está transmitiendo Monseñor Romero. Dios no está en el cielo, no está allá, como decía Rutilio Grande, en una hamaca, bien feliz, bien fresco. No, Dios está en esto que acaba de describir Monseñor Romero. 14 profesores asesinados, persecución, anónimos. Y el periodista del diario Independiente responsabiliza de lo que está pasando y de lo que le puede pasar a él y a otros al general Romero. General Romero es el presidente de facto por corrupción, por fraude, porque las elecciones de 1977 las habíamos ganado. Yo era muy joven, pero no, la habíamos ganado el partido de oposición, que era la Unión Nacional Opositora. También en el 72 habíamos ganado las elecciones con el ingeniero José Napoleón Duarte, pero nos las robaron los militares en el 72, nos las robaron los militares en el 77, y el presidente, se llama Carlos Humberto Romero, está siendo un cómplice y un partícipe de esta cantidad de muertos. Y Monseñor quiere que veamos en esos muertos, en esa persecución, en esos anónimos, que veamos la mano de Dios. Mañana vamos a finalizar este segmento de Dios en El Salvador. Después vamos a ver a Dios en Polonia y finalmente Dios en Nicaragua. Vamos a las lecturas porque tienen una suma importancia los dos textos, tanto Colosenses 1 del 15 al 20 como el Evangelio de Lucas. Colosenses 1 del 15 al 20 dice lo siguiente: Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a, por lo menos, a tocar dos temas con esta preciosura de lectura de Colosenses 1 del 15 al 20. Para los que son religiosos, sacerdotes y algunos seglares, y que rezan la liturgia de las horas, aquí tienen algo que se llama himno cristológico. Es que este himno, para que nos podamos comprender, es una alocución, una composición literaria, lo más posible
Es una composición literaria anónima, popular. No se me extrañen cuando ya antes, y lo voy a decir ahora, había un arte popular en el tiempo de Jesús, que algunos conocen ese género literario como las loas. Algunos usan la palabra como logas cuando hay una insultada, digamos, que le dicen, sí, vos, y hasta le dicen hasta de que te vas a morir. Y decimos que esa es una loga. No, loa es un género literario para exaltar a una persona. Así como este himno cristológico es también el Magnificat. María, Lucas la pone como mujer del pueblo, mujer que conoce estas loas, estas composiciones, y por eso María, cuando visita a Santa Isabel, como cualquier mujer del pueblo, proclama la loa. Proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. El Magnificat es un canto popular a las luchas, a las batallas del pueblo de Israel. Este himno cristológico que tenemos en Colosenses capítulo 1, del 15 al 20, es una loa para un personaje que ya es famoso en ese ambiente. Son textos anónimos, pero viene el compositor de la carta a los Colosenses y dice, esta loa la escribió Pablo. Ese es el primer elemento. Primer elemento que vale la pena que lo tengamos en cuenta. Había un arte popular de exaltar a una persona que ha impactado en la vida. Así como se cantaba el Magnificat, hay varios cantos. Así también vamos a tener esta composición literaria que se llama himno cristológico. El segundo aspecto va ligado a este, es que este texto, carta a los Colosenses, tiene como fecha de escritura no menos del año 80. Pablo ya había sido asesinado, martirizado, y un discípulo de él, cualquiera, no sabemos quién es, recogió esto y dijo, esto lo escribió Pablo. Ciertamente, el himno cristológico es de un arte popular, anónimo, pero el mismo himno cristológico delata de que no lo pudo haber escrito Pablo. ¿Por qué? Porque aquí hay una concepción total, completa, de que Cristo es de la misma naturaleza del Padre. Él es anterior a todo. Todo fue creado por Él y para Él. Él es el principio. Cuando tienen esta conciencia, ya circula el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Todavía falta el Evangelio de Juan. Juan, seguramente el autor, que no es el apóstol, pero alguien de nombre Juan, escribió este cuarto evangelio. Él seguramente recoge estos himnos, como este himno cristológico. Esto pasa con Monseñor Romero. Monseñor Romero lo matan el 24 de marzo a las 6:15 y en la vela le componen la primera canción. Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor. Eso entendemos que fue el primer canto en honor a Monseñor Romero, ahí en la vela. El padre Paquito Ramos, de la congregación,
le compuso también con la música de Butterfly, de Mariposa. Monseñor, tú vivirás como siempre aquí entre nos. Y nosotros compusimos Papá Monseñor, como si estuviéramos el día de la vela. Esto que pasa con Monseñor Romero, y le componen una canción. Esto eran cantos populares, himnos, loas populares que circulaban en el ambiente. Pues este himno cristológico delata que no es de Pablo, porque Pablo, según los estudiosos, nunca llegó a entender a Jesús como parte de la Santísima Trinidad. No alcanzó a llegar hasta ahí. Nos lo mataron muy temprano. Sí, Pablo es el responsable de darle toda la importancia a Jesús como el Cristo. Hemos dicho que Cristo es en griego, Mesías es en hebreo y en español ungido. Que Jesús era el ungido, que Jesús es el Mesías que esperaba a Israel. Hasta ahí alcanzó a llegar San Pablo. No pasó de ahí a concebirlo como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hasta ahí no alcanzó a llegar Pablo. Sí, el Cristo, el resucitado, sí, el Mesías, y va a volver. Y todos ellos esperaban que volviera ya la otra semana, ahora en la noche, no sabemos cuándo. Y llevamos 2000 años y no ha vuelto. Posiblemente vuelva, posiblemente no. Pero la conciencia de un Cristo eterno, de la misma naturaleza del Padre, lo deja claro el himno. Son los dos elementos que quería dejar en esta carta a los Colosenses. Primero, que es un himno popular, asumido por un escritor, y dice, esto lo dijo Pablo. Y el segundo, es que el himno cristológico presenta a este Jesús como la cabeza de la iglesia, como el que está junto al Padre, de la misma naturaleza, el principio de todo. Esto no lo concibió Pablo. Por esto queda delatado que esta carta a los Colosenses no es de Pablo. Vamos a empezar a divertirnos en Lucas, divertirnos en el sentido catequético, porque sucede que es Lucas, no es Mateo, y Lucas va a ser muy claro, muy incisivo en sus debates. Nos va a presentar a un Jesús bien claro en los debates. Lucas 5, versículos 33 al 39. Dice lo siguiente: En aquel tiempo, los escribas y los fariseos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús les contestó: ¿ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
hay que hacer un esfuerzo mental para entender de qué está hablando Lucas. Ya no es el caso de Mateo, que lo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. No. Aquí estamos en una fase de formación de la comunidad. Allá en Mateo, Jesús es el nuevo Moisés, y con la nueva ley que trae, forma un nuevo pueblo, porque el Israel no sirvió, no lo acogió, y ese nuevo pueblo se llama la iglesia. Pero no la iglesia católica, la iglesia, total. Lucas no tiene intención de formar un nuevo pueblo como Mateo, no. Lucas quiere que se entienda que lo que él está haciendo es formando una comunidad. Llegan los escribas y los fariseos. Mira, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y hacen oración, y los tuyos comen y beben. Y Jesús sale en defensa de lo que va a ser después la comunidad. ¿Ustedes pretenden que ellos hagan ayuno ahora que el novio está con ellos? ¿Eso pretenden ustedes? El novio es Jesús. Y los apóstoles, los que están con él, no dice los 12, los que están con él, están de fiesta. Aquí hay un juego de ayuno, es cuando no estamos con el novio. Yo soy amigo del novio y lo que hay es una fiesta. Y en una fiesta voy a ir a ayunar. En una fiesta voy a comer y a beber. Pero los fariseos y los escribas no entienden las palabras que está diciendo Jesús. Por eso usa dos ejemplos: la tela y el vino. Ahora ya no es así, pero cuando hace bastantes años iba alguien al mercado y compraba una tela, un corte decíamos, porque voy a hacer un pantalón. Al llegar a la casa, yo la metía en rinzo, jabón, la lavaba y la tendía en el alambre, en el lazo, porque la tela en la primera lavada se encogía. Y yo tengo un vestido viejo roto, no puedo agarrar de esa tela nueva y ponerla aquí, porque la tela encoge y va a romper la ropa vieja, y no va a servir ni la tela nueva ni la ropa vieja. Se rompe porque encoge. Y el vino, cuando habla de los odres son unos depósitos grandes, una especie de barriles, pero de cuero. Y cuando usted pone un odre nuevo, es un cuero nuevo, le echa el vino, es vino nuevo, y entonces cuando el vino va fermentando, se va llenando de aire, y si es un odre viejo, que ya estiró lo que tenía que estirar con otro vino, y le tiro vino nuevo, va a romper el vino, el odre viejo. Porque el vino nuevo se fermenta con el tiempo, se va fermentando, y por eso en nuestra Santa Eucaristía no usamos vino viejo, usamos vino nuevo. Y nosotros, usted y yo, tenemos que ser odres nuevos. Si usted es odre viejo y consume, echa vino nuevo, se va a reventar su odre. No sirve. Nosotros usamos
vino nuevo. Yo sé que algunas de ustedes conocen quienes hacen el vino que se usa en la misa, que se llama vino de consagrar. Este vino, tal vez lo más que tiene de haber sido sacado el jugo a la uva, lo más que lleva es una semana. Si usted celebra la misa con un vino que lleva 7 años, 20 años, se va a emborrachar, porque ya está fermentado, ya está añejado y ya es un alcohol. Nosotros consumimos un vino recién hecho, vino nuevo, porque nosotros tenemos que ser no odres viejos, sino criaturas nuevas. Vino nuevo en odres nuevos. No vino nuevo en odre viejo, se va a reventar el viejo. Esto no lo entienden los fariseos y los escribas. Por eso Jesús les explica: cualquiera, después de haber gustado un vino viejo, ninguno quiere vino nuevo. Le gusta más el vino viejo, porque ese vino viejo emborracha. El nuevo no. El nuevo solo se degusta, solo se saborea, se siente el sabor de la uva. El viejo no. El vino viejo ya es alcohol. Entonces, si los escribas y fariseos están cuestionando que estos no ayunan, es que estos son nuevos, no son viejos. Esta comunidad es nueva. Y como es una comunidad nueva, entonces están aprendiendo a hacer odres nuevos. Lo viejo son ustedes, los que cuidan el templo, los fariseos, los celotes, los fariseos, los herodianos, los escribas, los maestros. Ustedes son lo viejo. Estos que están aquí son lo nuevo. Y lo nuevo está de fiesta. Ustedes están en ayuno y en oración. Sí, nosotros estamos de fiesta, porque el novio está con esta comunidad. La comunidad todavía está chiquita, se está formando, pero está viviendo una fiesta. Esto no lo van a entender los fariseos. El día de mañana tenemos la cuarta sesión allá en Soyapango. Les auguro que va a ser muy interesante, porque vamos a ver precisamente estos grupos del tiempo de Jesús para entender cómo es que surgen los grupos de los cuales vivimos y trabajamos hoy. Hay mucho que aprender en esta historia de la iglesia. Yo le invito, si no se ha suscrito al canal, suscríbase, porque ahí están los videos. Mañana estaríamos en la cuarta sesión. Hay 3 videos ya anteriores para que usted lo vea y aprenda algunas cosas. No son antojos, son estudios que estamos haciendo en esta formación. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.